siguiente ponencia. Viene desde Deimos Pelayo Peñarroya, que cuenta con una amplia experiencia en análisis de emisión y dinámica de vuelo en OHB, y además fue ganador de una beca Marie Curie durante su doctorado y actualmente trabaja en el equipo de análisis de emisión y navegación en Deimos. Pelayo, ¿está por aquí? Vale, a ver. La presentación para la presentación. Y la compañía me llamo Pelayo. Yo estudié en la Universidad de León, el grado de Ingeniería Aeroespacial, y como también comentaba Carmen, antes había menos especialización, y también Pedro, en la parte de la carrera, y me era más un poco el máster. Hola. El máster, después del grado, lo hice en la Universidad de Delft, donde me especialicé en exploración espacial. Y las prácticas de esa universidad las hice en OHB, donde después estuve trabajando durante un par de años más o 3. Y finalmente, o bueno, finalmente no, después de eso simplemente encontré una oportunidad para seguir un poco la vida de la investigación. Pude conseguir una beca Marie Curie, sobre la que luego os comentaré un poco. Y con esa me vine a Deimos Space, donde llevo los 3 años de investigación, más un año voy a cerrar en noviembre, trabajando en el equipo de Mission Analysis and Navigation. Y bueno, hoy os he venido a hablar, ya estamos casi, de un poco de las tecnologías que tiene Deimos a nivel de mi equipo en particular, que es un poco de lo que puedo hablar con un poco más de propiedad. Y luego misiones en general, para que veáis un poco, también tengáis un poco una visión sobre el paisaje sobre el que normalmente trabajamos. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bien. Vale, bueno, creo que la introducción ya está bastante hecha con lo que os he dicho. Al principio de la presentación os voy a meter un poco la cuñita de marketing de Deimos, ¿vale? Donde os presentaré un poco qué es la compañía, qué tipo de proyectos hacemos, que eso es un poco más interesante. Y al final, que creo que también os puede servir para ver algo más cercano a vuestra posición, un poco el trabajo que he hecho yo en Deimos y cómo he conseguido esta oportunidad, ¿no? Que es una manera quizá un poco distinta de empezar tu carrera laboral, porque yo he ido saltando un poco como de la universidad al campo profesional, luego he vuelto un poco al mundo académico y ahora sigo en el campo profesional. Bien. Bueno, pues Deimos es una compañía que pertenece al grupo Elecnor y en la que se trabajan diferentes sectores, desde el espacio, que es un poco en el que estoy yo más involucrado, también pasando por aeronáutica, marítima, transporte y luego también hay como proyectos un poco más aleatorios, si queréis decirlo así, siempre teniendo que ver con la tecnología y bueno, que nos vemos involucrados porque también tenemos equipos multidisciplinares. Estamos presentes en 5 países. De esta sesión somos la empresa más joven, un poco más experta, con un poco más de 20 años de experiencia y contamos con cerca de 500 empleados distribuidos por estos 5 países. Dentro del espacio, que es un poco el campo en el que trabajo yo, nos encontramos también diversos puntos de interés, por así decirlo, ¿no? La exploración espacial, navegación, la exploración de la Tierra, situational awareness, que no sé muy bien cómo traducirlo en español, porque siempre lo decimos así, yo entiendo que es como propiocepción en el espacio, algún tipo de cosa así, y la también, ¿no? Como os decía, yo estoy más involucrado en las 3 primeras, por la naturaleza de las actividades de mi equipo. Y bueno, estamos siempre presentes en, depende de qué proyecto, pues desde las fases cero, que os han explicado muy bien los 2 ponentes anteriores, todas las fases de un proyecto, ¿no? Pues desde partes más del prediseño hasta luego fases más avanzadas donde se requiere un análisis más detallado, más específico, más de consolidación de ese diseño, hasta incluso fases finales, ¿no?
Bien, bueno, estos son algunos de los clientes con los que trabajamos, como también nos presentaban Pedro y Carmen. Es muy raro que en esta industria una empresa haga toda la cadena de productos, ¿no? Entonces siempre tenemos muchas correlaciones. Es muy importante también este tipo de comunicaciones a la hora de trabajar, que es una skill, ¿no? Que quizás no aprendes directamente en la carrera, pero que luego acaba siendo muy importante. El poder relacionarte con diferente gente, aprender italiano con distintos italianos, este tipo de cosas, ¿no? Son cosas que no te cuentan en la carrera y que luego te das cuenta de que hay que tener. Bueno, y fotos de gente que no vais a reconocer. Yo estoy aquí, cuando tenía el pelo largo. ¿Qué tienes? Bueno, aquí veis que es una empresa relativamente joven en cuanto a media de edad, por ejemplo. La experiencia media es, bueno, 8,3 en el momento en el que se calculó este número, que no fue hace mucho tiempo, pero puede haber cambiado. Y tenemos un 40% con menos de 30 años de experiencia. Por tanto, veis que hay mucha gente joven y mucha sangre joven que va circulando. Estos son algunos de los sitios en los que estamos presentes. Vemos que estamos en España, también tenemos en Puerto Llano unas oficinas donde también tenemos una sala donde estamos empezando a hacer un poco de assembly de satélites más de pequeño tamaño. Portugal, Reino Unido, Italia y Rumanía. Como veis aquí el gráfico no es broma lo que os decía. Hay una buena cantidad de italianos. O sea, Deimos Italia no se ha creado porque necesitábamos ahí, sino que ha sido al revés. Han sido los italianos los que han acabado intentando llevarlo hacia allí. De todas formas, bueno, Italia también es una de las, como también decía Carmen, que había estudiado el Politécnico de Milano, tiene muy buena base para el trabajo específico que nosotros tenemos, que es análisis de emisión, donde un conocimiento de astronodinámica prima un poco por encima de otros conocimientos más de la parte de la mecánica, como por ejemplo decía Pedro. Entonces, bueno, hay diferentes universidades con diferentes escuelas y, bueno, un trasfondo muy multicultural, como podéis comprobar. Aquí os quiero enseñar un poco cómo funciona desde la parte de, como decía Pedro, de los monos de análisis, más el proceso de te doy los resultados, ¿no? No tanto desde desde el punto de vista de un prime, sino más bien desde más abajo, ¿no? En la cadena. El System Engineering, ¿no? Eso es lo que muchas veces nos llega, como pues, los requisitos de una misión, este tipo de cosas. Nosotros nos desenvolvemos sobre todo en el Information Design Analysis, ¿vale? Dentro de este bucle, que es, yo por ejemplo trabajando en Mission Analysis estaría más metido aquí, tenemos varias ramificaciones, ¿no? Una parte sería Flight Dynamics, que es un poco lo que se encarga de, aunque bueno, se llama Flight Dynamics, yo siempre he pensado que debería llamarse, en nuestro caso, Orbital Dynamics, porque volar poco hacemos dentro de la atmósfera. Luego tenemos la parte de mecánica de vuelo, que ya es un poco más relacionado al vuelo atmosférico, la reentrada que decía Carmen, por ejemplo, este tipo de cosas. Y luego diferenciaciones, ¿no? Quizá una cosa que puede parecer lo mismo, como es, por ejemplo, el control de la actitud de un satélite, hay diferentes niveles. No es lo mismo implementarlo en la fase de análisis, en la parte de GNC, donde tienes que tener en cuenta unas especificaciones un poco diferentes, o la parte donde tienes que implementarlo en el software que va a bordo del satélite, donde pues todo tiene que, siempre que el concepto es el mismo, pero hay que ir haciendo diferentes ajustes para los requisitos de esa parte del producto. Por tanto, como podéis ver, un mismo concepto, una misma idea, un mismo tipo de análisis puede tener muchos niveles de profundidad y diferentes cosas a tener en cuenta. Una vez todos estos componentes se ponen de acuerdo, como veíamos también en los ejemplos que nos ponía Pedro, ves que las flechas van en todas las direcciones, siempre hay retroalimentación de un lado para el otro, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, esto siempre tiene que ir muy bien colegado. Y finalmente, pues llegamos a la solución de vuelo, que es un poco lo que entregamos como producto final. Vale, ok. Ahora vamos a hablar un poco más de proyectos, algo un poco más tangible, ¿no? Menos etéreo. Os hablaba antes en una slide que hay dos componentes principales. Dentro de Mission Analysis, por ejemplo, tenemos dos subdivisiones en nuestro equipo. Una más dedicada a observación de la Tierra, que normalmente son satélites o misiones más comerciales, y otra a vuelo interplanetario, que suelen ser misiones más de carácter científico. Empezamos con la parte de observación de la Tierra. Esta misión, por ejemplo, Flex, pues consistía un poco en tener unos mapas de observación de la Tierra. Para eso, tipos de análisis que tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, pues en las zonas de interés, que en este caso era toda la zona de tierra, de superficie sólida de la Tierra, analizar
para un determinado diseño de órbita y unos requisitos, pues cuántas veces pasamos por ahí, qué tipo de soluciones se pueden tomar. Después, esa información hay que bajar a la Tierra. Entonces, tenemos que hacer también análisis de data latency, que se llama, que son teniendo en cuenta lo que has observado y la visibilidad que tienes con las estaciones para poder descargar información con tu antena, pues ver cómo de rápido te puedo bajar una imagen. Es decir, si yo tomo una imagen con mi satélite, ¿cuánto tardo en tener esa imagen en mi teléfono? ¿No? Eso es algo muy importante porque al final, para el cliente, a él no le interesa si el satélite vuela a esta altitud o a esta otra, le interesa en plan de, vale, muy bien, pero me sacas de foto, ¿cuándo me llega? ¿No? Entonces, son tipo de análisis que tenemos que hacer también. Y que luego al final el requisito que se imponga sobre esto repercute en el diseño de la órbita. Entonces, como os comentaba antes, veis que está todo muy, muy relacionado. Luego, Fly4EU, por ejemplo, es una conversión de los productos que se desarrollaron en los análisis para esta misión a un software que es una parte diferente. Este no es un software que nosotros utilizamos para analizar. Este es un software dedicado a, ok, nosotros hemos analizado todo esto. Cuando estés operando el satélite, vas a necesitar un software. Pues nosotros te damos esta herramienta con la que tú vas a poder operar tu satélite. Porque el satélite, para nosotros, bueno, hasta hace poco, acababa, en plan, yo te hago el diseño de la órbita, te hago un análisis, pum, cerramos proyecto, no hay más. Pero luego tiene que volar, tienes que operarlo, tienes que ser capaz de mandarle instrucciones, tienes que bajar comandos. Pues esta es un poco la segunda parte de esos servicios, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la misión interplanetaria, misiones como, por ejemplo, Mars Sample Return, nosotros estuvimos involucrados en las primeras fases de diseño, 0A y B1, que bueno, incluyen optimización de trayectoria interplanetaria, la parte del coverage, que es un poco lo que es enseñado aquí, ¿vale? Pero en este caso aplicado a Marte. Navegación interplanetaria, que difiere un poco de cómo es la navegación alrededor de la Tierra, porque tenemos simplemente menos infraestructura sobre la que apoyarnos. Es decir, aquí por ejemplo, tenemos constelaciones de satélites GPS, tenemos estaciones de tierra, tenemos muchas cosas sobre las que apoyarnos. Sin embargo, en un entorno bueno, hostiles son todos, ¿no? Pero digamos poco explorado, pues tenemos mucho menos con lo que sujetarnos. Entonces tienes que tener una nave que sea mucho más autónoma en este sentido. Y bueno, aquí veis, por ejemplo, pues la trayectoria de un poco de alrededor de Marte que conseguíamos para realizar esta misión. Un poco esta es la trayectoria de transferencia, ahí a la derecha la diapositiva. Y bueno, diferentes análisis que hay que hacer para este tipo de misiones. También muy interesante y es divertido porque es una parte que no es siempre la Tierra, donde quizá puedes acabar automatizando muchos procesos y muchas cosas se comparten, evidentemente, pero bueno, siempre es interesante tener un reto donde lo fundamental sea un poco diferente. También hicimos la parte del EDL, que significa Entry, Descent and Landing. La idea era que se bajara a la superficie, se recogiera una muestra y se devolviera. Había unos requisitos de pues, latitudes a las que queríamos aterrizar. Hay zonas de interés, no es lo mismo, pues si quieres coger una muestra de, no sé, una zona que, no, por ejemplo, en la Tierra no tenga ningún tipo de vegetación, pues igual quieres aterrizar en un sitio que tenga vegetación. Hay requisitos específicos para misiones específicas y desde el punto de vista de misiones simplemente tienes que encargarte de cumplirla y decir, vale, vamos a poder aterrizar en esta zona y vamos a poder... También bastante interesante. En este caso era zonas con hielo, porque bueno, hielo, agua, vida, ya sabes, ¿no? El interés de estos científicos. Otro tipo de misión un poco diferente, bueno, esto no es una misión, esto es más un proyecto, es el Fast Kinetic Impactor, donde hicimos un análisis para toda la población conocida de asteroides, para ver cómo de difícil y barra costoso sería deflectar un posible o potencial asteroide que viniera en una trayectoria de impacto con la Tierra o potencial impacto, ¿no? Entonces, esto es un análisis que, esto no es una misión, por suerte, significa que no hay ningún asteroide que venga hacia la Tierra, pero es un análisis que hay que tener preparado, es decir, pues este tipo de herramientas, analizar toda la población de asteroides no es para ti, o sea, hay mucho cálculo que hacer y tener una herramienta que sea capaz de gestionar este cálculo de manera rápida y hacer un poco un screening de qué cuerpos pueden ser peligrosos, cuáles no, pues también es un reto. Para que veáis, esto lo pongo aquí para que veáis un poco ejemplos de misiones que son menos
reales, por así decirlo, pero que sin embargo son muy interesantes y muy importantes desde el punto de vista de investigación, porque primero nos dan el conocimiento necesario para enfrentarnos a problemas cuando aparezcan, y segundo, desarrollan conocimiento que muchas veces luego puedes aprovechar para otro tipo de misiones. También JUICE Planetary Protection, que bueno, se lanzó hace poco, y también estuvimos encargados de parte del Mission Analysis, sobre todo las trayectorias, un poco la dispersión y la navegación en el sistema de Júpiter, donde hay muchas lunas con mucha masa y que se vuelve un sistema muy caótico, muy rápido, y tuvimos que hacer también bastantes análisis para asegurarnos de que no nos estrellamos contra una luna. Bueno, muy interesante también, ¿no? Lo que os comentaba antes de Marte. Son sistemas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, que es la Tierra, donde, por ejemplo, en este caso, pues interactuamos con muchas lunas diferentes, hay que hacer muchas trayectorias que hacen flybys cerca de lunas, que vuelven para aquí, que vuelven para allá, depende de qué objetivos científicos tenga la misión, tienes que cumplirlos, pasar por esta luna, luego observar no sé qué, luego tal, entonces se convierte como en un puzzle que al final tienes que acabar, y bueno, también un trabajo muy, muy interesante, además una misión, bueno, también que puede aportar mucho a la comunidad científica. Y nada, un poco resumiendo, la idea es esto, lo que os decía, ¿no? Tenemos una empresa relativamente joven y hemos estado, sin embargo, involucrados en muchas de las actividades principales de la ESA, que es nuestro principal contractor a nivel científico, por estar en Europa. Y siempre estamos buscando gente motivada y joven. Feel free to join the ride, que suena como muy atractivo. Esto es de verdad. Yo personalmente he supervisado varios estudiantes de máster, de grado. También tenemos gente que hace becas de verano durante todo el año. Es algo bastante común y que tenemos siempre mucha tal, y muchos de ellos luego se acaban quedando. Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad bastante buena. Os voy a contar ahora que hemos ya pasado, ¿no?, el rollo de marketing comercial, un poco mi experiencia, para que veáis quizá lo que os decía antes, un desarrollo de carrera que a mí me parece que es un poco o ligeramente diferente al resto. Yo empecé trabajando, como decía antes, en OHB, en el equipo de análisis de emisión también, y después salió esta oportunidad de hacer una investigación que va también ligada a un doctorado que estoy intentando cerrar, sobre todo, que estoy intentando cerrar. El título se llama Intelligent Navigation and Control System for Minor Celestial Body Descent and Ascent. Los títulos de doctorado son siempre muy largos y no significan nada. Lo que importa aquí realmente es que hay oportunidades en el mundo laboral para, si no quieres desligarte completamente del mundo profesional, pero sigues teniendo un poco de curiosidad por hacer un poco más de investigación, te ha quedado algún tema que quizá querrías investigar, hay posibilidades como esta. Yo pude hacer esto gracias a los fondos europeos, pero también he sido alojado en una empresa. Por tanto, yo, a pesar de estar haciendo mi investigación, digamos que he estado un poco híbridamente también alimentándome de la experiencia de mis compañeros, no alejándome del mundo profesional, y me parece que es una cosa que a mí personalmente me ha enriquecido mucho. Entonces también os aliento un poco a buscar ese tipo de oportunidades, porque a mí me ha gustado mucho y intento daros mi opinión, ¿no? Quizá a otro que me preguntéis, pues no tanto, yo te voy a dar la mía. ¿Qué cosas hice para que os hagáis una idea, no? Bueno, el tema principal de mi doctorado es Hazard Detection and Avoidance Systems. Para ello me basé sobre todo en Convolutional Neural Networks, ¿vale? Redes neuronales convolucionales. Y la idea, como el producto de toda esta investigación, es generar mapas de seguridad, que decidí llamar al final, ¿no? ¿Qué son estos mapas de seguridad? Básicamente, como os comentaba antes, por ejemplo, centrado en cuerpos celestes pequeños, como son asteroides o cometas, lo mismo que os decía antes de Marte, ahí no tienes un ecosistema de redes de comunicación. Tu satélite tiene que ser muy, muy autónomo y demás no puede fallar, ¿no? Es la regla de oro de estas cosas. Entonces, una de las cosas que se suelen hacer cuando quieres hacer un aterrizaje, primero es relacionar el terreno. Es decir, si quieres aparcar en algún sitio, tienes que ver dónde vas a aparcar. Entonces, tú si estás viéndolo, pues puedes más o menos manejar tu nave y aterrizar donde quieras. Pero si no, ¿cómo el satélite reconoce esto, no? Pues yo propuse, tenemos alguna publicación, si la queréis buscar en Google, la podéis ver ahí, bueno, preguntarme lo que haga falta. Veo que no soy muy bien aquí el bajo, pero bueno, esto es el input, que sería la imagen que toma el satélite, que esta la renderizamos nosotros, con un software que, bueno, utilizamos Blender o PyRender, diferentes herramientas, y renderizamos esta imagen.
Luego tenemos la Layer Evaluation, que son 3 capas principales que afectan a la detección de elementos de riesgo o no, que son los features, o por ejemplo, pues, las piedras que puede haber, agujeros, grietas que puede haber en la superficie, zonas de sombra, que si están en sombra se descartan porque simplemente no puedes ver lo que hay ahí. Y luego la parte más difícil de esta investigación, que es la detección de slopes, de pendientes. Esto normalmente se hace con LiDARs, que son una especie de radares que lanzan un láser, pero son instrumentos que pesan mucho, que cuestan mucho, que ocupan mucho. Entonces, hacer esto con imágenes, pues es la parte como el reto, ¿no?, de esta investigación. Bueno, entrenando estas redes conseguimos de una manera bastante precisa detectar estas slopes a partir de imágenes y con tomas de imagen individual. Y luego componiendo estas 3 capas, ¿no?, pues se genera lo que es el mapa de seguridad, donde distingues un poco, pues esto es Deep Space, la parte en rojo son zonas que he considerado de riesgo, dados mis criterios, en este caso son estas capas, y podemos seleccionar para utilizar todos los píxeles que veis aquí en verde, ¿no? Entonces, bueno, era un poco la idea. Luego también trabajé un poco de manera colateral, porque una de las particularidades de estos programas Marie Curie es que también interactúas con muchos otros estudiantes en diferentes sedes y es muy enriquecedor. Hemos hecho investigación de modelos gravitacionales, por ejemplo, modelos de armónicos esféricos con respecto a modelos poliédricos, qué tipo de precisión ganas, cómo afecta eso al tiempo de computación, cómo puedes montar eso a bordo, cuál de los dos es más favorable para qué particularidad, o caso particular o situación particular. Luego también hemos hecho landing simulations, un poco, no para la misión ERA, pero sí basado en quizá una de las ideas que había en la misión ERA, que es una de las que presentaba Carmen, que era parte de esta misión que impactó en un asteroide, generó un cráter y luego esa era la parte americana, los americanos siempre hacen el boom, y luego los europeos vamos allí como polloninos ahí a mirar en plan, a ver, una piedra tal. Y entonces la idea era que en este cráter, si lanzamos un CubeSat sin ningún tipo de actuación, sin propulsión, ¿cómo podemos aterrizar en una parte que nos interese, ¿no? Pues evaluación de, pues si impacto en el centro del cráter, acabo rodando para aquí, si no acabo aquí, si impacto con esta actitud, acabo rodando para aquí, si impacto más plano, pues igual reboto menos, depende del coeficiente de restitución de la superficie. Bueno, modelos de impacto. También tenemos un paper publicado sobre esto. Y luego también interactuamos con el DFKI en Bremen, también en Alemania, que es un centro de robótica, donde intentamos aplicar, pues, un poco todo lo que habíamos hecho anteriormente a sistemas más ya en hardware, donde pudimos hacer inicios o test de hardware in the loop preliminares, que bueno, están muy bien porque subes un poco el nivel del technology readiness level, ¿no?, que nos dicen en la carrera, que luego es mucho más fácil vender el producto que estás haciendo si tienes un tier alto. Y nada, esto es todo lo que os quería comentar hoy. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Así que nada, muchas gracias. Si tenéis preguntas, aquí estoy. Hola, buenos días. Pues me gustaría preguntar a una persona. En la carrera se nos enseña mucho el tema de que, bueno, las cosas no son perfectas y hay perturbaciones, pero claro, luego en la empresa, ¿hasta qué punto haces esas perturbaciones? En la carrera se nos enseña, por ejemplo, has hablado de los armónicos esféricos, el parámetro flotador, y eso es hasta donde los tenemos, pero luego cuando haces Flight Dynamics vas más allá, te quedas ahí, eres incluso un poquito más laxo para no darle mucho, para no exigirle mucho al ordenador. ¿Cómo funciona? ¿Esto funciona? Sí. Bueno, por exigencia de ordenador, eso no es un parámetro que tengamos en cuenta como restricción. Todo depende de la fase en la que estés y el objetivo de tu misión. O sea, al final, mi visión, me vais a poder dar. Pero en empresa acabas trabajando mucho más por euro o hora pagada. Es decir, si tú me das dinero para hacer un análisis de este nivel, yo te meto los patados y me quedo tranquilo. Si me dices que tengo que hacer un análisis mucho más exhaustivo, pues se mete. O sea, no hay problema por meter más detalle, pero no se suele hacer si no es necesario. Es decir, si estoy haciendo un análisis donde mis márgenes son de 100 metros, pues no te voy a meter más porque no te hace falta, ¿sabes? O sea, lo que creo que quizá el punto clave en esto es no tanto meter más coeficientes en tu modelo armónico, sino saber cuántos son importantes. Eso es lo que acabas cogiendo con la experiencia. Es decir, saber analizar para un caso en particular, mira, pues si aquí te meto 4 coeficientes,
te da de sobra y no me complico la vida. Y saber que esa solución es lo que el cliente necesita y si es un poco más de lo que necesita para quedar bien y ya con esto estás bien. No hay tampoco mucho problema como decías, que para el ordenador sea más o menos pesado. Los modelos los tenemos ahí si no se desarrollan. Y yo creo que es más ajustarte lo máximo posible a las necesidades. Es la diferencia que quizá hay un poco entre el mundo académico y la industria. En la academia siempre vas como para adelante, meto otro coeficiente, meto no sé qué, meto esta titulación, mira qué guay estoy, porque nos mola, porque lo haces un poco casi más por amor al arte que por otra cosa, mientras que en industria es un poco más, bueno, ya está, ¿no? En plan, me has dado aquí 5 horas para hacerlo, pues en 5 horas, pum, esto es lo que te puedo hacer. Y así, es un poco yo creo la diferencia, mi opinión. Eh, o sea, de órbitas, etcétera, al final, ¿cuál podría ser la media de horas de computación que se destinan a sacar la órbita más óptima? ¿Horas de computación te refieres al tiempo que el ordenador está corriendo o al tiempo que nosotros estamos trabajando? El tiempo que está corriendo. De nuevo, es poco, mucho menos de lo que te esperas. No sé qué tienes tú en mente, pero normalmente es raro que no tengas una optimización. O sea, tiene que ser un caso muy complejo, con un caso tipo JUICE, ¿no? Pues con muchas lunas, muchos escenarios diferentes para no tenerlo en bien. Lo que yo he visto, ¿eh? En plan, por ejemplo, ese tipo de optimizaciones no se hacen de manera desinformada. Es decir, cuando tú no le dices al ordenador, no le dices a ChatGPT, hazme una órbita de no sé qué, ¿no? Y entonces que te saque ahí. Tú ya la enfocas mucho hacia lo que quieres porque te basas mucho en tu conocimiento y en tus experiencias previas. Además, no es un cálculo tan costoso como puede ser, por ejemplo, un CFD, algo que requiera mucha evaluación de muchos elementos más pequeños, donde esos pues, puedes estar ahí corriendo semanas, incluso en muchos cores. Hoy en día con los ordenadores que hay y 4 técnicas que te aprendes para realizar, optimizar, igual si es un código más pesado, en vez de correrlo en Python, lo corres en C++ o en lo que sea y vas optimizando eso, pero no suele ser un factor determinante, al menos en nuestros análisis. Sí, la arquitectura es ResNet 34, que se llaman Residual Networks, en las que se intenta alcanzar más. Es que esto tiene tela. Uno de los problemas con las redes neuronales es que si tienen mucha profundidad se hace muy complicado entrenarlas, porque para entrenarlas se hace lo que se llama una backwards differentiation, donde tú vas desde las capas finales hasta las iniciales, trayendo el feedback que tú vas cogiendo con respecto a tus modelos, ¿no? A digamos, tu true model, ¿no? Si tienes muchas capas, esas diferencias se van perdiendo. Entonces, estas redes lo que hacen es van alimentando de la que van hacia abajo, se quedan con parte del input que les llega y lo van sumando al final para no perder estas diferencias. De todas formas, hay un paper publicado, ya no me acuerdo dónde lo publicamos, no sé si Nature, no me acuerdo dónde, sobre esto. Si tiene alguna duda más específica, que busque Pelayo Piñarro Rodríguez en Google y yo creo que sale. Y ahí está todo muy bien explicado y revisado.